Bienvenidos a El Minicast. Hola, bienvenidos al Minicast, como todos los lunes. Yo soy Pablo Fernández, laurindero en Internet, soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor, y este es el capítulo 38 de la 9ª temporada. Y hoy seguimos con la serie de Ordenar el Caos, el almacenamiento real para creadores, la colaboración con Camaralia y Lexar, en la que estoy probando el ecosistema de Lexar Professional Workflow desde el punto de vista muy concreto, no como una review promocional, sino como una prueba aplicada a flujos de trabajo reales. Venga, bienvenidos. En el capítulo anterior hablábamos del problema general, ¿no? De esa idea de que muchas veces el cuello de botella no está en la cámara, ni en el ordenador, ni siquiera en el software muchas veces, sino que está en los archivos, ¿no? En cómo los descargamos, cómo los copiamos, cómo los movemos, los organizamos, editamos, etcétera, ¿no? Hoy vamos a bajar un escalón. Hoy vamos a hablar más del sistema en sí, del dock, de los módulos, de los discos, de los lectores, de todas las posibilidades reales que aporta este sistema y de cómo una solución modular como esta puede entrar en un flujo de trabajo desde el rodaje hasta la edición en todo tipo de pequeños estudios. Y antes de entrar en materia, pues repito la parte importante de transparencia, ¿no? Este episodio se realiza en colaboración con Camaralia, que es una tienda especializada en fotografía, vídeo, audio profesional, streaming y todo tipo de herramientas profesionales, que podéis encontrarlo en camaralia.com. Y ellos me han facilitado el equipo que vamos a comentar hoy para poder probarlo pues dentro de flujos de trabajo real en mi día a día durante unas semanas, ¿no? Como siempre, el análisis y las conclusiones son totalmente personales, pero gracias a ellos puedo hacer este tipo de contenido pues con un poquito más de profundidad, ¿no? Así que no os lo voy a agradecer nunca suficiente. De nuevo, muchas gracias a Camaralia. Dicho esto, vamos al lío. Porque si el primer capítulo, como decía, era más editorial, este segundo pues va a ser un poquito más práctico, ¿no? Más de producto, más de mesa de trabajo, de preguntarnos, de ver cómo funciona esto realmente. Lo primero es entender bien qué es este sistema. El Lexar Professional Workflow no es simplemente un disco duro externo o discos duros externos. Tampoco es solo un lector de tarjetas, ni es un dock genérico, yo creo, ¿no? Es una estación modular y la pieza central es esa base con 6 bahías, que es lo que más veis por internet. Y en esas bahías puedes colocar pues distintos módulos, SSDs, portátiles, lectores de tarjetas SD, lectores micro SD, Compact Flash Express del tipo A, del tipo B. Es decir, puedes configurar la estación según el tipo de trabajo o el tipo de equipamiento que tú ya tienes, ¿no? Y esto es importante porque al final no todos trabajamos de la misma manera ni tenemos las mismas necesidades, ¿no? Un fotógrafo puede necesitar descargar varias tarjetas SD o Compact Flash después de una sesión. Y alguien que está haciendo vídeo pues puede necesitar mover archivos muy pesados de tarjetas muy rápidas, ¿no? Un editor al final va a trabajar más con SSDs, yo creo, más con eso. Pero bueno, entonces cada uno, y dependiendo de cada quien, pues trabaja de una manera y puedes necesitar simplemente un tipo de producto y otro tipo de producto. Al final se trata de dejar de tener media mesa llena de lectores, cables y discos separados y agruparlo todo, ¿no? La gracia de este sistema es que no te obliga a usarlo de una única manera, sino que puedes montar una configuración pues más enfocada a descargar de un tipo de tarjeta o de otras, o más enfocada al almacenamiento SSD, o mixta, o incluso combinar el dock con el Workflow Go, que es el cacharrito para llevar en movilidad, ¿no? Y ahí es donde creo que empieza a tener un poquito de sentido esa palabra que ellos han metido en el nombre del producto, que es Workflow, que a veces se usa demasiado a la ligera, muchas veces puede ser, y creo que es importante darle orden, ¿no? La base de 6 bahías, que es el elemento que convierte todo esto en un sistema, tiene esas 6 bahías frontales para los módulos. 2 de esas bahías trabajan con Thunderbolt 4 a 40 gigas y las otras 4 son USB a 10 gigabytes por segundo, ¿no? Esto significa que no todas las posiciones tienen exactamente el mismo papel y eso ya nos obliga a pensar un poco en cómo colocamos cada cosa y con qué finalidad, ¿no? Si vas a utilizar un SSD para editar o mover archivos muy pesados, pues tiene sentido colocarlo en una de las bahías más rápidas, ¿no? Pero si vas a usar lectores de tarjetas o módulos donde la propia tarjeta ya limita la velocidad, pues será mejor reservar otra de las bahías más lentas, ¿no? Al final, si vas a descargar desde varias fuentes, puedes tener varios módulos conectados a la vez, por ejemplo. Y esto, que parece una tontería, pues cambia mucho la experiencia de trabajo, ¿no? Porque una cosa es tener un lector SD colgando de un cable o de otro lector Compact Flash conectado a un hub, por ejemplo, ¿no? Y un SSD externo en otro puerto y todo lleno de adaptadores y de cables, a tener esto que además funciona con un
una velocidad de datos muy sostenida y muy rápida, ¿no? No es solo estética el rollo, ¿vale? Es un orden que va más allá del estético, que también le aporta, evidentemente, ¿no? Luego están los módulos, los lectores y SSDs que no vienen encerrados, ¿no? Son uno de los puntos que a mí más me gusta del concepto, que no son simplemente piezas internas del dock. Los SSD y los lectores pueden funcionar dentro de la base, pero también pueden utilizarse de forma independiente mediante un USB-C. Y esto es bastante importante porque evita que el sistema sea una prisión, ¿no? Me explico. Si tienes un SSD, un Workflow portable de 2 teras o de 4 teras, me da igual, puedes usarlo dentro del dock, en el estudio, pero también puedes llevártelo, meterlo en la mochila y conectarlo directamente a un MacBook en un trabajo que estés haciendo por ahí, o en un iPad, o si lo tienes que llevar a la oficina de un cliente. Entonces le da bastante posibilidades al producto. No es me compro un dock y ya todo se queda aquí porque luego lo demás no es compatible fuera del dock, ¿no? Es más bien tengo módulos que forman parte de esta estación, pero siguen siendo útiles fuera de ella, y eso es lo que le da mucho sentido a todo esto. Puedes descargar material en el estudio con el dock, trabajar desde uno de los SSDs, sacarle para llevarte el proyecto y seguir trabajando en otro lugar, por ejemplo, ¿no? Esto me parece mucho más interesante que pensar en un dock solo como una pieza fija que es solo para trabajar en el estudio, porque al final muchos de nosotros no trabajamos siempre en el mismo sitio, ¿no? A veces editas en casa, pero otras veces tenemos que trabajar en otros puntos. Entonces, bueno, creo que en ese sentido es muy útil, ¿no? Luego, dentro del sistema, los SSDs, pues bueno, son una pieza clave, evidentemente, ¿no? Es el material que estoy probando yo. Ahí me han dado una unidad de cada, una unidad de 2 teras, una de 4 teras, y creo que son dos capacidades muy interesantes porque representan dos usos pues, que pueden ser diferentes, ¿no? El modelo de 2 teras puede funcionar mejor quizás como disco de proyecto activo, pues no sé, ese disco donde metes un trabajo concreto en el que estás trabajando en el momento, para una producción de tamaño medio pequeño y una biblioteca de edición, etcétera, que la quieres mantener ágil, pues es un disco que encaja muy bien en eso, ¿no? Y el modelo de 4 teras, pues yo creo que entra en un terreno más de proyectos más largos, más pesados, donde hay más acumulación de material, o trabajos donde quieres mantener más margen de crecimiento, ¿no? Sin luego tener necesidad de andar moviendo o colocando muchos discos, porque si grabas mucho vídeo, 2 teras se pueden llenar muy rápido, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Y si trabajas, por ejemplo, con ProRes o en proyectos multicámara o etcétera, pues eso, al final 2 y 4 teras tampoco es una barbaridad, ¿no? La ventaja es que la que yo le veo es que a medida que vas creciendo puedes ir añadiendo discos, ¿vale? Bien etiquetados en una cajita, bien ordenados. Esto puede ser una maravilla. Pero bueno, no me despisto. La velocidad que declara Lexar para estos SSDs es de 2000 megas por segundo de lectura y escritura secuencial. Ahora bien, es que a mí esto siempre me hace mucha gracia, ¿no? Que hay que hacer una matización importante. Una cosa es la velocidad máxima teórica, que es en condiciones ideales, ¿vale? Esto es como lo de la autonomía de los coches eléctricos. Sí, el WLTP hace 600 kilómetros, pero luego te pones a funcionar y hace 400, ¿no? Pues esto es parecido. Porque, como digo, una cosa es la teoría y otra cosa es lo que obtenemos en nuestro equipo, con nuestro puerto, con nuestro cable, en nuestro sistema de archivos, nuestro tipo de copia, etcétera, 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 ¿vale? No tiene nada que ver. En mis pruebas con el Blackmagic DiskSpeed, ¿vale? Estuve haciendo diferentes pruebas, primero con los espacios que él gestiona, que es 5 gigas. He obtenido aproximadamente 1000 megas por segundo de escritura y unos 980 más o menos de lectura. No son los 2000 máximos declarados, que son de manera óptima, pero sí son cifras muy útiles para trabajo real, desde luego. Son velocidades más que dignas para el 98% de lo que trabaja la gente, sobre todo hoy en día, que muchísima gente trabaja con MP4s y cosas así, ¿vale? Vamos a ver. No estoy diciendo que la velocidad máxima no importe, ¿eh? Importa, pero importa, creo, más saber si el rendimiento real cubre tu necesidad concreta. Para editar vídeo 4K, por ejemplo, que es más estándar, ¿no? Mover archivos grandes, trabajar con proyectos de Final Cut o Resolve, usar el disco comunidad activa, para mí esas cifras son perfectamente serias y utilizables. El sistema no se siente en ningún momento como un disco lento, al contrario, o sea, va como un juguete y se siente como un almacenamiento muy profesional, funciona muy bien. Y luego he querido ir un paso más allá, ¿no? Una de las pruebas más interesantes que he hecho no tiene que ver solo con velocidad máxima, sino con comportamiento real. Y lo digo porque aquí hay una diferencia que conviene explicar muy bien. No es lo mismo copiar un archivo grande que copiar una carpeta llena de miles de archivos pequeños, ¿no? Por ejemplo,
Creo que lo dije en el anterior podcast, pero lo vuelvo a decir aquí. Copiar un archivo MOV de 21 gigas tardó 27 segundos, ¿vale? Copiar un archivo de 60 gigas tardó 1 minuto 10 segundos. O sea, está súper bien. Que en la práctica es muy rápido, ¿no? Y es el tipo de copia donde un SSD moderno se luce. Digamos, aquí estoy yo, mira qué velocidad, cómo grabo, esto es la de Dios. Pero luego hice otra prueba. Le metí una carpeta de 28 gigas con 19.836 archivos. Pero aún así, esa copia tardó unos 3 minutos, que, como veis, respecto al de 21 gigas, que tardó 27 segundos, aunque sean 7 gigas más, son 2 minutos y medio más. Pero claro, son 19.800 archivos. Y aquí es donde se ve algo muy importante, ¿no? Sobre el papel los 28 gigas son menos que 60 o un poquito más que lo de 21, pero la copia tardó pues, proporcionalmente mucho más, porque no estamos moviendo el único bloque grande, sino que son casi 20.000 archivos. El sistema tiene que crear, registrar, escribir y cerrar miles de elementos. Y eso penaliza la velocidad, y eso muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Eso es exactamente lo que ocurre muchas veces en producción real cuando movemos proyectos. Una cámara puede generar pocos archivos muy grandes y eso se mueve a una velocidad, pues bueno, bien. Pero una biblioteca de edición puede contener muchísimos elementos, muchos miles. Una carpeta de cachés puede estar llenísima de cientos, miles de archivos, proyectos con gráficos, con audios, con renders, con proxies, con de todo, ¿no? Por eso, insisto, los benchmarks están muy bien, sirven, pero no cuentan toda la historia, ¿vale? La prueba importante no es solo cuánto da el Blackmagic Disk Speed. La prueba importante es cómo se comporta con tus carpetas, tus proyectos y tus archivos. Creo que eso es mucho más importante. Lo siguiente es cómo llevamos esto pues un poquito en un workflow, ¿no? En un flujo de trabajo, real. Pues no sé, yo tal y como lo he estado usando, pues llego de trabajar, llego de grabar y tengo 2 tarjetas, ¿no? Porque he estado grabando primero unas entrevistas, luego he estado grabando un evento, tengo también fotografías, bueno. Pues lo ideal es, si tienes una o varias tarjetas, puede ser, por ejemplo, 2 SDs, o una SD y una micro SD, porque se utiliza una cámara pequeña, lo que sea, ¿vale? Llegas al estudio, necesitas hacer 3 cosas: descargar, asegurar y preparar la copia del material, ¿no? Porque yo, eso ya lo he hablado muchas veces, no voy a insistir, cuando copio de las tarjetas me gusta hacer una copia, por si acaso, porque a veces pueden pasar cosas raras. Yo lo dejo ahí. Pues con un sistema modular como este puedes montar una estación pues bastante limpia. Por ejemplo, el lector de tarjetas en una de las bahías, el SSD de proyecto en otra, el segundo SSD para copia de seguridad en otra, y insertas la tarjeta, copias el material al disco principal, haces una segunda copia al otro y verificas que todo está en su sitio y ya puedes decidir si empiezas a editar directamente desde el SSD de trabajo o si te pones a pasar al almacenamiento interno o quieres hacer otro movimiento, ¿no? La ventaja no es que todo vaya rápido, la ventaja es que todo ocurre en un entorno muy ordenado y muy controlado. La tarjeta entra en un módulo y en el mismo momento ya puedes estar haciendo la copia a SSD de trabajo, a SSD de copia de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Los discos además están visibles, conectados, organizados. No hay que estar montando y desmontando lectores sueltos ni nada de error. Ni en qué disco copia esto, ni cómo lo he movido. Cuando haces esto una vez, quizá pueda parecer poca cosa, pero cuando lo haces todas las semanas o incluso cuando varias veces al mes o con trabajos de clientes empiezas a tener ese movimiento, esto empieza a tomar un valor súper importante, porque cada fricción que tú estás eliminando reduce la posibilidad de errores, de movimiento de archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego además, y esto me mola mogollón, me encanta, me ha gustado muchísimo, es el Workflow Go, que es el puente entre los días de grabación y el estudio, ¿no? Es el Extra Professional Workflow Go, es ese cacharrito que me parece una pieza muy interesante porque aporta mucho desde mi punto de vista, ¿eh? La base grande de 6 bahías tiene todo el sentido, en el escritorio, su sitio, en el estudio, en la mesa donde editas, pero el Workflow Go juega en un terreno más flexible, el día de rodaje, la movilidad, la copia sin portátil. Es una estación de 2 bahías, con su propia batería externa además, que permite insertar módulos del ecosistema de Workflow, pues ya vais a lectores de tarjetas o los SSDs, ¿no? Y hacer copias en movimiento. Además cuenta con la batería, como digo, de 5.000 mAh y se puede gestionar desde el móvil facilísimo, ¿vale? Y abre posibilidades pues, que son súper interesantes, ¿no? Imagínate que estás grabando fuera y oye, no te quieres llevar el portátil, por lo que sea, porque además es un rodaje que es en un sitio muy incómodo y vas a llevarlo justo en la cámara, el trípode, no sé qué, y te llevas en una bolsa, ¿no? O imagínate que estás en un evento y necesitas respaldar unas tarjetas durante el evento, o estás de viaje y quieres pasar el material mientras estás en el hotel, ¿no? Pues esto te lo soluciona mogollón, porque en esos casos el sistema portátil de 2 bahías tiene mucho sentido, ¿no? La configuración natural, como digo, es un disco
o un SSD, y en el otro, pues un lector de tarjetas. Es lo más normal. Otra cosa es que tú quieras, imagínate, para gente que trabaja mucho con el iPhone, ¿no? Que graba mucho con un iPhone Pro, pues te llevas 2 SSDs metidos. O varios, y los vas metiendo, y simplemente vas, de lo que vayas llenando el iPhone, vas descargando y vaciando ahí, ¿no? Al final no sustituye una estrategia completa de backup, evidentemente, pero sí creo que es una capa de seguridad súper interesante entre el rodaje y llegar al estudio, ¿no? Y creo que es este sistema donde toma volúmenes en este tipo de situaciones y para gente que cubre todo este tipo de cosas. Para estudios, aunque sean 2, 3, 4 personas, si el cámara se lleva un producto, en el estudio está el otro, esa configuración y esa flexibilidad de que llegue y te dé el disco y toma, aquí ya tienes todo el material, tú solo tienes que pincharle y copiarle a uno de los tuyos, pues es, como entenderéis, súper organizado y súper cómodo, ¿no? Al final, los SSDs que puedes mover entre la mesa, la mochila y el ordenador, pues te dan esa continuidad que probablemente es una de las fortalezas del sistema y para mí de lo que lo hace más interesante, ¿no? Llevándolo a mi caso, en concreto, creo que el uso más lógico es dividir el flujo en 3 momentos. El primer momento es la ingesta, el segundo momento es la adición y el tercer momento es la entrega, ¿no? En la ingesta, pues llevo unas tarjetas de cámara con material de grabación, uso el dock como punto central de descarga, porque normalmente yo siempre descargo ahí, a no ser que sean jornadas muy largas, que me llevo el iPad con un disco duro o alguna gaita así. Y ahí el objetivo no es solo copiar rápido, sino que es copiar bien. Pues ya sabéis, con eso me preocupa. Tener claro qué entra, dónde entra, qué copias se genera y si tengo un backup de ello o no, ¿vale? Luego, en el momento de la edición, pues utilizo o he estado utilizando los SSDs, principalmente el de 4 teras, como disco de proyecto activo. Es decir, es una unidad donde tenía los brutos, la biblioteca de Final Cut, los recursos necesarios, donde he ido cargando toda la parte gráfica y probablemente las exportaciones temporales, ¿vale? No necesariamente todo el archivo que vaya generando, sino del proyecto oído. Y el tercer momento, pues al final, que es la entrega, si necesito llevar ese proyecto a otro sitio, que muchas veces es así, en vez de enviarlo, tengo que presentarlo, pues saco el disco, lo puedo revisar con alguien, entregar el material o seguir trabajando en otro equipo, que a veces también me pasa, bastantes veces. Puedo sacar el módulo SSD y utilizarlo directamente por USB-C en cualquier otro equipo. No necesito desmontar todo el sistema, ¿no? Simplemente con tener ese disco, que es donde tengo todo mi proyecto, me lo llevo a buen recaudo, siempre con una copia de seguridad ya hecha y listo, ¿no? Esto, pues para un creador o para un editor o para mucho tipo de perfil de gestores de contenidos, pues tiene mucho sentido. Porque al final, como digo siempre, no todos los trabajos son iguales, ¿no? Nos parecemos en muchas cosas, pero no son iguales. Y a veces yo estoy grabando, a veces estoy editando, a veces estoy preparando un podcast, a veces haciendo piezas para redes, a veces estoy moviendo material para una colaboración y muchas veces, otras veces estoy haciendo documentos sin más, ¿no? Y tener un sistema que se adapta a esas fases, pues creo que es muy útil para todos, ¿vale? Elimina mucha fricción. Lo que más me gusta del enfoque modular es que te obliga a pensar un poquito en bloques, ¿no? Un poco ladrillos. El bloque para leer tarjetas, el bloque para proyectos activos, el bloque para copia de seguridad, el bloque para movilidad. No digo que esa sea la única forma de trabajar con esto, pero sí es una manera bastante visual de organizar el flujo, ¿no? Además, el hecho de que los módulos sean físicos ayuda, no estás pensando en abstracciones, estás viendo literalmente dónde está cada cosa. Ese módulo es el lector, este es el SSD, este es el de proyecto activo, este es el de archivo, y puedes tener una montañita con otros 3 o 4, vale, ahí tengo los proyectos de 2025, aquí los de 2024, y puedo ir acumulando, ¿vale? Este es una pasada. A mí eso visualmente me parece que es genial. Para gente muy ordenada, esto puede parecer obvio, pero para los que hemos sobrevivido durante muchos años con cables, discos, adaptadores, carpetas improvisadas, etcétera, etcétera, pues creo que es un salto importante, ¿no? Y con esto vuelvo a una idea del primer capítulo. El almacenamiento también es producción. Es una parte muy importante de la producción. No porque sea emocionante precisamente, sino porque cuando está bien pensado, pues desaparece ese camino y todo fluye, y eso es justo lo que quieres en una herramienta de este tipo, que no esté constantemente pidiendo tu atención, sino que funcione, ¿vale? Ahora bien, tampoco quiero vender esto como la solución universal, ¿vale? Es un sistema así tiene sentido si realmente pues mueves material de forma habitual, si trabajas con bastantes tarjetas, si editas desde SSDs externos, si quieres centralizar la ingesta, si te interesa ordenar un poquito tu entorno de trabajo, ¿vale? Y si produces contenido con frecuencia, evidentemente, yo creo que sí que interesa, pero si solo grabas de vez en cuando, si usas una única cámara, o si tienes solo grabas con el iPhone, por ejemplo, pues a lo mejor puede ser que no te interese. Tienes que también ver el nivel de producción, ¿no? Y esto hay que decirlo, porque una vez que
aunque sea una colaboración, no va a convertir cada producto en imprescindible. Hay productos que son muy buenos, pero no son para todo el mundo. Y en este caso, el valor está en este ecosistema que genera alrededor. Y un ecosistema se justifica cuando tienes un flujo de trabajo que puede aprovecharlo, ¿no? Si solo necesitas un disco, pues probablemente no te interese, ¿no? Necesitarás comprar un buen disco. Si solo necesitas un lector, pues a lo mejor solo necesitas comprar un buen lector. Si tu problema es el archivo, pues a lo mejor tienes que buscar otro tipo de solución solo para archivado. Pero si tu interés es ordenar todo el flujo de rodaje hasta la edición, la descarga de tarjetas, el trabajo, todo, pues ahí sí encaja. Si tú te estás planteando eso, ahí creo que sí que encaja súper bien. Sí que creo que puede hacer que tu trabajo dé un paso adelante, ¿vale? Y luego hay otro punto que me parece importante, no obsesionarse solo con la velocidad, ¿vale? Ver hasta 2000 megas y que te llame la atención, que está bien, pero como decía antes, en la práctica lo relevante es que el rendimiento que consigues con tu flujo en concreto y tu manera de trabajar. En mis pruebas, como decía antes, las cifras reales rondan los 1000 megas en escritura y, bueno, también casi los 1000 megas en lectura. En el Blackmagic Disk Speed Test. Y aunque eso esté por debajo de la cifra máxima declarada, la experiencia práctica es muy buena, muy buena, ¿vale? No hay ni una sola pega. La copia de archivos es muy rápida, el comportamiento del proyecto es totalmente solvente. La exportación desde Final Cut de una pieza de 7 minutos que estuve probando con varias capas de vídeo 4K, material mezclado en H264 y ProRes, etcétera, etcétera, tardó unos 2 minutos 40 segundos, una cosa así, escribiendo directamente donde el disco, leyendo y escribiendo. Evidentemente esa exportación pues depende de muchos factores, pues del tipo de Mac, de la biblioteca, los efectos, los códecs, etcétera. Pero como prueba de uso real sirve para valorar una cosa: el disco no parece ser el elemento que está frenando el flujo, ¿no? Y eso en el almacenamiento de trabajo creo que ya es mucho decir, porque al final no siempre necesitas que el disco gane una carrera, lo que necesitas es que no te frene a ti, ¿no? Sin más, ese es el rollo, que al final no te frene a ti. El valor real, si tuviera que resumirlo en una frase, diría que reduce la improvisación, ¿no? Creo que menos improvisación al final al descargar, menos improvisación al andar conectando lectores, al decidir dónde va cada proyecto, al mover archivos. Creo que si lo organizas bien desde el principio te va a hacer crecer y te va a ir un paso más allá. No elimina la necesidad de tener un método, por supuesto, es importantísimo. Puedes tener el mejor sistema modular del mundo y seguir organizándote fatal, que eso ya es cosa tuya, pero sí te da una base física para construir una lógica basada en esa física. Estoy viendo aquí metafísico, ¿vale? Creo que es algo muy interesante, porque no hablamos solo de rendimiento, hablamos del hábito y que visualmente, físicamente tú veas un orden, te va a llevar a mantener un orden también en los discos y cómo los utilizas y para qué los utilizas, ¿no? Y al final, si este método se convierte en una rutina, pues cuando hablamos de archivos importantes, la rutina es seguridad, para mí, desde mi punto de vista. ¿Cómo sería la configuración ideal? Pensando en un perfil pues tipo el mío, ¿vale? O como muchos oyentes del Minicast, mi configuración ideal no sería llenar las 6 vallas de cualquier manera, evidentemente. Yo lo plantearía pues una valla rápida para un SSD de proyecto activo, eso no tengo ninguna duda. Otra valla rápida en la que utiliza un segundo SSD, que sí que haría uno de 4 teras, y si lo hubiera mayor lo pondría mayor, donde metería ese disco donde yo tengo todo ese material mágico de overlays, de todo tipo de cosillas que utilizo en todos los proyectos, de bibliotecas de audio, bibliotecas de materiales de ese sentido. Tendría uno solo de eso, porque es maravilloso poder pincharlo en caliente, pim pam, ponértelo y trabajar con ellos. Es una pasada. Luego tendría una bahía para un lector de SD, sin duda, y una tercera bahía que la tendría flexible. No sé si para módulos puntuales, si para meter un SSD adicional para copias más lentas. Esa sería la mía. Pero sería la mía porque yo utilizo las tarjetas SD UHS-2. No utilizo Compact Flash Express, pero si tengo un tipo de cámara que utiliza un Compact Flash o mezclo varias cámaras, ya tendría 2 lectores de tarjetas sin ninguna duda. ¿Vale? Ya hablo en mi sentido. Me parece una configuración lógica para un estudio pues pequeñito o un creador que trabaja pues con vídeo y foto o hace todo este tipo de cosas. Al final creo que encaja muy bien para mogollón de perfiles. Y luego en movilidad, eso sí, sin duda me quedaría, y me ha dado mucha rabia devolverlo, el Workflow Go, que creo que tendría un papel interesante, sobre todo en mi día a día, porque las 2 semanas 3 que he estado trabajando con ello, lo he utilizado un montón de veces y me ha encantado las posibilidades que me ha ofrecido, ¿no? Todavía hay cosas que me gustaría probar más a fondo, ¿no? Me gustaría ver
cómo se comporta en sesiones más largas, en temperaturas diferentes. Ahora que estamos pasando calorcito, ese tipo de cosas que no he podido verlo. Pero bueno, entiendo que ahí no voy a tener muchos problemas, ¿no? Creo que el Workflow Go ha aportado muchísimo en movilidad. Creo que la estación en el estudio se ha aportado súper bien. He podido trabajar en 2 proyectos a la vez. Han salido los 2, no tienen ninguna pega. He movido material, he movido mucho para arriba y para abajo. Y la verdad es que he estado muy, muy, muy contento con un producto que la verdad es que no puedo más que recomendar. Pero creo que esto lo dejo para un tercer capítulo, porque después de explicar pues todo esto, ¿no? Todo este flujo de cómo utilizarlo, cómo no utilizarlo, la pregunta honesta creo que es: ¿merece la pena un dock de este tipo si trabajas solo, por ejemplo? Creo que es una pregunta que es muy importante, ¿no? Porque creo que no estamos hablando de un accesorio barato de impulso, estamos hablando de una solución profesional, y una solución profesional se tiene que justificar la inversión, ¿no? No por lo bonita que queda en la mesa, no porque me ahorra ahora un poco de tiempo, o yo qué sé, o por la teoría de que me va a ayudar a ordenar más mis cosas y a trabajar mejor. No, hay que verlo si encaja realmente en un volumen de trabajo. Pero bueno, eso lo vemos en el siguiente capítulo, que es el último de la serie, y ya la cierro. Así que nada, este segundo capítulo solo quería que fuera un poquito más práctico y hablar un poquito más del producto en sí. Ya no estamos solo en la idea de los archivos como cuello de botella. Ahora hemos empezado a verlo como un sistema modular que puede atacar ese problema, ¿no? Al final, el almacenamiento no se compra para ganar benchmarks, eso es muy importante. Se compra para trabajar mejor, y creo que esa es la clave de toda esta serie, ¿vale? No son pruebas de laboratorio, evidentemente, son pruebas de uso de verdad, de 2 trabajos que he hecho trabajando con ellos, y creo que para mí tiene más valor eso que las pruebas de laboratorio, que son las teóricas, ¿no? Al final, los tiempos que he obtenido en las copias han sido rapidísimos. Los tiempos moviendo archivos de hasta 60 gigas rapidísimos, miles de archivos en muy poquitos minutos, exportaciones desde Final Cut de todo tipo, simples, complejas, mezclando codecs, han sido muy rápidas. Y creo que no puedo estar más contento, ¿vale? Al final, creo que la clave de todo esto es que funcione y de verdad nos ayude a trabajar mejor. Así que nada, en el próximo capítulo, si finalmente lo hacemos, que yo creo que sí, entraré en la pregunta más delicada, que es la de si merece la pena para trabajando solo o no, ¿no? Antes de terminar, de nuevo quiero agradecer a Camaralia la colaboración en la serie, el haberme facilitado este material del Lexar, a Lexar por haberlo cedido, que han sido muy amables también para probarlo en un entorno de trabajo. Y si os interesa el ecosistema de Lexar, Professional Workflow, los SSD, los lectores de tarjetas, etcétera, os recomiendo visitar camaralia.com, donde podéis encontrar esta gama y muchas más soluciones orientadas a fotografía, a vídeo, a creación de contenidos, a un montón de cosas. Y además son una gente encantadora de cualquier cosa, os contestan, os ayudan y son geniales, la verdad. Y nada más, muchas gracias por escucharme como siempre. Ya sabéis que podéis contactarme en el correo electrónico del minicast@gmail.com, en Twitter en @laurindel, en Mastodon en @laurindel, @masto.es, y también podéis visitar si queréis el minicast.com. Si os gusta este proyecto, ya sabéis que queréis apoyarlo, el Minicast, también podéis hacerlo en Buy Me a Coffee, en buymeacoffee.com/laurindel. Pues al final, oye, si alguien se anima, ayuda a sostener el podcast, las pruebas, el contenido, los servidores y todo lo que vamos construyendo alrededor del podcast. Muchas gracias por escucharme como siempre. Sed buenos, sed felices. Adiós.